Días. Bom dia. Justo hablando bom dia, la palabra de hoy, si hay un nombre, podemos decir que el nombre de la prédica hoy, el título es Constancia. Y hablando, por ejemplo, del idioma, hay cosas que cuesta, ¿no? Por ejemplo, ¿ustedes se dieron cuenta que soy brasilera o no? Mira, hay cosas que cuestan mucho porque no he podido, a pesar de mi constancia en hablar español, mi esfuerzo en hablar camba, ¿no? Porque soy casada con muy camba y mi suegra es la camba de las cambas, pero yo estoy segura que yo sé palabras que ni ustedes saben, por mi suegra. Mi suegra es la raíz veniana. Pero hay cosas que cuestan mucho, ¿no? O sea, el idioma, la verdad, o sea, el acento no lo puede perder, ¿no? Pero sigo constante hablando español, está bien, ¿no? ¿Me entienden? Por ejemplo, yo busqué en el diccionario Google, así, muy culta, el significado de constancia. Constancia decía así: voluntad inquebrantable y continuada en la determinación de hacer una cosa o en el modo de realizarla. Voluntad inquebrantable y continuada. O sea, es no desistir, ¿no? Ser constante es perseverar, es ser fiel en sus principios, no cambiar, seguir adelante, seguir constante en el objetivo que quieres lograr. Y no es fácil ser constante, porque, por ejemplo, es fácil comenzar una dieta. Hasta es fácil comenzar la dieta. Yo puedo decidir ahorita comenzar la dieta. Ya está decidido. Ahora, cuando hay en el almuerzo, ya como ensalada y carne. Nada de arroz, nada de papa, nada de carbohidratos. Pero ya el otro día, seguir con eso no es fácil. ¿Entiende? Comenzar es fácil. La constancia es difícil, perseverar. ¿Por qué? Porque implica morir. No implica dejar de realizar cosas que a uno le agrada. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, las personas que quieren enflaquecer, una cosa que ayuda mucho es dormir temprano. ¿Sabía que el sueño ayuda a poder enflaquecer? Y entre muchas otras cosas, ¿no?, de beneficios que trae. Pero a veces uno está acostumbrado a dormir tarde. Por ejemplo, yo tengo mucho problema. Eso no estoy siendo constante y confieso. De verdad, porque es una costumbre y es difícil dejar esas malas costumbres porque estás habituado a eso, ¿no? Y dejar de hacerlo es como morir. O sea, ya no voy a hacer eso a esa hora porque no, ahorita voy a dormir. Tengo que morir a mi propia voluntad, ¿no? Y para hacer lo que tengo que hacer. Entonces, ser constante es difícil. Puedo dormir temprano 2 días seguidos, pero el otro día, no sé, me puse a mirar algo y me distraje y ya fue la hora, ¿entiende? Es difícil ser constante. El comenzar, no. Pero vamos allá en Marcos 13:13. Por favor. Marcos capítulo 13, versículo 13. Estas son palabras de Jesús a los discípulos cuando él estaba ya anunciando que él se iba a ir, que él ya no iba a estar en físico con ellos. Entonces, él dice así: todo el mundo los odiará a ustedes por causa de mi nombre, pero el que se mantenga firme hasta el final será salvo. Entonces Jesús estaba explicando que iban a pasar, Jesús estaba diciendo a los discípulos que iba a pasar situaciones difíciles, que no iba a ser fácil las cosas en el mundo, pero ellos tenían que ser constantes, ellos tenían que perseverar hasta el fin. Y no es diferente para nosotros en estos tiempos, ¿no? No es fácil permanecer como un cristiano íntegro, porque hay muchas situaciones que pasan en el mundo, no solamente tentaciones, no sé, tal vez en el mundo tú le gustaba tomar, entonces
a veces te cuesta dejar eso, ¿no? O no solamente se trata de esos tipos de vicios, sino que tal vez vos tenías una costumbre de enojarse muy fácilmente y ya como cristiano tú sabes que el Señor tiene que gobernar tu ser. Entonces no hay una excusa para explotar, pero te cuesta. Intentas un día, intentas otro y cuesta ser constante en el caminar cristiano, porque hay problemas, no dejan de venir problemas, entonces es nuestra naturaleza querer reaccionar sin esperar que el Espíritu Santo obre en nosotros. Yo les voy a confesar algo, por favor, una música triste de fondo. Yo, por ejemplo, no soy constante, no. Yo no estaba siendo constante porque no ve que ya decidí. Uno decide y comienza ahora. Yo tengo una costumbre horrible de gritar mucho con mis hijos. No sé si alguna mamá aquí hace eso. Gracias. Y seguramente tal vez tu mamá también gritaba contigo. Gracias, amiga. Hashtag, estamos juntos. O sea, yo salí de ese, mi madre todo era grito, no, cara. Entonces yo pensaba, ay, yo odiaba eso, pero ahora yo hago lo mismo. Ustedes conocen a Dudu, ¿no? Yo puedo poner como de excusa, como, es que Dudu, pero no hay excusa, no hay excusa. El Espíritu Santo puede controlarme, ¿no? Yo tengo que ser constante. Entonces, de verdad, en estos últimos tiempos, eso ha estado en mi corazón así horrible. Yo estoy luchando con eso. No quiero gritar, o sea, porque no me hizo caso, porque cualquier cosa que él haya hecho, no tengo que respirar, hablar una vez, otra vez, y así, ¿no? Estoy tratando de hacer, pero ni siempre logro. Porque es difícil ser constante, pero si se puede, no es imposible. Resulta que hace como 2 días yo hablé con Dudu así, Dudu, perdón Dudu, porque yo sé que yo muchas veces grito contigo y no sé si hay algo que tu corazón está... Le pregunté si tenía él algún dolor en el corazón por mis actitudes con él, ¿no? Y él me dice así, como yo, mira, él me dice así, no, mamá, creo que no, estás mejor, mamá. Así me dijo. Mira, el día anterior yo había gritado con él. Y eso, yo estaba mal, estaba con esa culpa. Por eso yo voy a pedir perdón a Dudu, voy a comenzar de nuevo. Y cuando hablé con él pensó, tal vez porque yo no grito tanto como antes, que era un avance, ¿no? O sea, pero él me mostró Dios. ¿Sabe? Él me mostró Dios como que cuando tú decides, cuando tú te arrepientes, Dios perdona. Es como que él había olvidado todos mis gritos anteriores. Él olvidó. Él, estás bien. O sea, mostró misericordia, y me mostró Dios. Y porque Dios hace eso. Cuando nosotros decidimos, ya Señor, no he sido constante en eso, en mis devocionales, en el tiempo de oración, no he sido constante en mi decisión de diezmar, por ejemplo, no he sido constante en el ser intencional con mis padres, de hablar con ellos, de pasar tiempo, pero tú te decides, te propones, Dios te dice, ok, de aquí para adelante vamos, ¿entiende? Él no te está diciendo, pero mira, ayer hiciste así, ¿estás seguro que vas a poder? No, él no hace eso, ¿no? O sea, Dudu no hizo eso conmigo. Y los niños te muestran mucho a Dios. Entonces, vamos a seguir, ¿ok? Cerramos ese capítulo de mi vida. Y vamos a Filipenses, capítulo 1. Filipenses, que está después de Efesios. Filipenses 1, versículo 27, dice así. Pase lo que pase. Esas son palabras de Pablo a la iglesia, ¿no?, de los filipenses. Dice así, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente, solo tenga noticias de ustedes.
sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio. O sea, entonces Pablo estaba diciendo a los filipenses que puede que yo tenga tiempo de visitarlos o no, pero lo que yo quiero es tener las noticias de ustedes, que ustedes siguen constantes en el caminar con el Señor. Porque puede que yo pueda ir o no, pero la cosa es seguir constante. Es como cuando somos peladitos y el profe está en la clase, ya uno medio que se modera, pero el profe se vaya a una locura, ¿no? ¿Alguien ha hecho eso en su tiempo de colegio? Manoli, no. Entonces, o cuando los papás, digamos, ¿no? Los papás salen de la casa, ¿no? Una locura. Llega el papá, a veces la mamá, ni ahí, ¿no? Ni quiero. Nada. Llega el padre, no, rapidito, rapidito. O que no, la madre dijo, quiero llegar a esos platos limpios y nada. Cuando vio que la madre estaba en la rea, y voló a lavar y qué sé yo. Porque es difícil mantenerse constante cuando no estamos siendo supervisados, ¿no? Cuando no hay alguien supervisionando ahí. Pero tenemos que entender que en nuestra vida cristiana Jesús está todo el tiempo ahí. ¿Entiendes? Él está mirando todo el tiempo. Él no se está yendo al mercado y te dio una instrucción y después va a volver. No, y Él quiere que nosotros hagamos como Pablo instruyó a los filipenses. Sea que me sientas o no, o sea, manténgase firme en el propósito. Porque ser cristiano necesita constancia. Porque es fácil ya, ok, hoy la alabanza tocó mi corazón, decido, pero mañana seguir con ese corazón de mantenerse firme en lo que tú te propusiste para agradar a Dios, no es sencillo, ¿no? Porque hay tentaciones, hay aquella persona molestosa, hay tus propios traumas, tus propios dolores. No es sencillo ser constante, pero eso agrada al Señor y es lo que Él pide de nosotros, porque Él está con nosotros. Entonces, como caminamos de su mano, podemos serlo. Si no estamos con Jesús, es imposible. Es imposible. Entonces, pensando en eso, me gustaría pensar, por ejemplo, hablar de un estudio que yo escuché una neurocientífica diciendo sobre los chismes, por ejemplo. Cuando nosotros estamos hablando de ser constante en la vida cristiana, vuelvo a decir, no solamente se trata de dejar de ser borracho, dejar de ser drogadito, dejar de fornicar, Y eso es muy serio en la fornicación, porque hay muchos cristianos que no son constantes en eso. Y el Señor pide que guardemos nuestro corazón. ¿Ok? Eso es solo un paréntesis. Hashtag pureza. ¿Ok? Por favor, chicos, es algo muy serio en la vida de los jóvenes cristianos y adultos también, ¿ya? Pero eso es para otro tema, ya me estoy enojando. Ok. Volviendo, en el estudio de la neurocientífica, ella hizo una investigación que mostraba el placer del chisme en nuestra vida, en el cerebro del ser humano. Ele produce el chisme, chismear, escuchar el chisme de alguien, produce un placer que se muestra en los estudios del cerebro, cómo activa el placer, la alegría, ¿sabe? De saber. Y es verdad, porque, por ejemplo, les gusta o no cuando, no sé, no que les gusta, ya no tienen que quedar avergonzados. Pero, por ejemplo, cuando escuchamos algo de un famoso, es como que es interesante o no para nosotros. Como que, dependiendo si es alguien que te interesa saber. O un cantante cristiano que se divorció, por ejemplo. Uno quiere buscar, ¿no? las cosas. O que alguien llegue y te cuente algo de otra persona. Es como que hay una atracción ahí en escuchar esas cosas. ¿Entiende? Y es algo venenoso, pero que nos agrada. Por eso es tan difícil poder ser constante en el caminar cristiano, porque implica dejar de placeres, dejar de agradarse a sí mismo muchas veces. Implica morir. Entonces, ser constante implica ser obediente, y la Biblia habla del chisme.
En Efesios 4:29, por ejemplo, vamos a leer rapidito ya que estamos cerca. Efesios 4:29, dice así: eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan, ¿no? Nuestras palabras tienen que ser de bendición para quienes escuchan. Entonces, si yo estoy hablando para una persona, ¿qué bendición va a ser para esta persona? Ni para la que estoy hablando, ni para la que está escuchando, ¿entiendes? Estoy envenenándola y ella. Entonces, es una mala costumbre y hay que dejar eso, hay que ser constantes. Si hay esa costumbre en nosotros, dejémosla. Tenemos que ser constantes en caminar con el Señor. Amén. Entonces, por ejemplo, también si personas que nos gusta tener siempre la razón. Es bueno tener la razón, ¿no? Cuando tú crees que está bien una cosa, tú quieres que todos también entiendan lo que tú estás diciendo, lo que tú estás hablando. Pero cuando tú eres terco, ¿no? Porque a veces podemos ser tercos, dice la palabra en Proverbios 29:23. Vamos allá. Estoy leyendo estos versículos porque nuestro tema es ser constante, ¿ya? Constancia. Y en la vida cristiana, esas cositas como chisme, cositas como ser terco, ser orgulloso, es parte de nosotros. Y tenemos que luchar en contra de esas cosas. El caminar cristiano, yo tengo que buscar agradar a Dios. Eso implica morir a mí mismo para que Él viva en mí. Entonces implica dejar chisme, implica dejar el orgullo. Entonces vamos a Proverbios 29:23. 29:23 dice así: el altivo será humillado, pero el humilde será enaltecido. No ganamos nada con que por nuestro orgullo luchemos por nuestra razón. No ganamos nada, porque la Biblia dice que el Señor, Él humilla a lo que es altivo. Y eso es lo último que una persona orgullosa quiere, pero es lo que ella va a conseguir. ¿Entienden? Entonces, tenemos que ser perseverantes y luchar contra esas cositas de nuestra vieja naturaleza, como tal vez incluso el rencor, ¿no? Puede que haya pasado una cosa terrible en su vida y es doloroso, pero si tú te decides seguir su caminar guardando eso en el corazón, nunca va a ser completo. Tu caminar con el Señor nunca va a ser completo. Va a afectar toda la constancia de su vida cristiana, porque hay esa piedra de rencor ahí en el camino. Entonces, tenemos que buscar mejorar cada día, y eso ser constante. No significa que ahorita estamos hablando eso, ahorita ya, no voy a hacer más. Mañana va a venir ganas de hacer de nuevo, pero la cosa es la constancia, ¿entiende? Es como el ejercicio, de a poquito, cada día. El comienzo es horrible, pero me imagino que cuando uno está haciendo, siempre ya se vuelve una costumbre buena, ¿no? Yo digo eso porque hasta ahora yo no fui constante en eso. Así que los que son constantes deben saber que es bueno y que cuesta al principio. Entre muchas otras cosas, ¿no? Entonces, hablando de que la constancia implica obediencia y la obediencia implica morir a esas cositas que nos gustan, quisiera que pensemos un poco en la historia de Lot, de la mujer de Lot precisamente. Vamos en Génesis 19, capítulo 19. Génesis capítulo 19. Bueno, seguramente todos o casi todos conocemos la historia o ya escuchamos alguna vez de Sodoma y Gomorra, ¿no? Porque hasta la gente que no conoce la Biblia sabe algo de Sodoma y Gomorra. No es muy diferente de lo que estamos viviendo actualmente en el mundo, ¿no? Yo creo que es igual. Cualquier cosa terrible sucedía en ese lugar, pero ahí había una familia que conocía a Cristo, la familia de Lot. Entonces, así para resumir, ¿no? Abraham intercedió mucho por Lot, porque Dios había decidido destruir Sodoma y Gomorra. Iba a acabar con todo. Ya estamos hablando del Antiguo Testamento, en el tiempo de la ley. Dios iba a destruir todo. Entonces, Abraham fue constante en la oración con el Señor. Cada día, Señor, por favor,
tenga misericordia, hay gente ahí que te conoce, que te ama. Estaba hablando de la familia de Lot. Entonces Dios decidió salvar la familia de Lot. Vamos al versículo 15, Génesis 19, versículo 15 hasta el versículo 19. Dice así que al amanecer los ángeles insistieron a Lot, exclamaron: apúrate, llévate a tu esposa y a tus 2 hijas que están aquí, para que no perezcan cuando la ciudad sea castigada. Como Lot titubeaba, los hombres lo tomaron de la mano, lo mismo que a su esposa y a sus 2 hijas, y lo sacaron de la ciudad, porque el Señor les tuvo compasión. Cuando ya les habían sacado de la ciudad, uno de los ángeles le dijo: escápate, no mires hacia atrás, ni te detengas en ninguna parte del valle. Huye hacia las montañas, no sea que perezcas. Ok, hasta ahí primero, ¿ya? Entonces, había una instrucción que tenían que salir ya. Era tamaño su temor de la situación que no pudo, como cuando alguien recibe una noticia tan fea, no ve que queda así y alguien tiene que reaccionarte. Los ángeles hicieron eso, sacaron a Lot, sacaron a su familia, y había una instrucción que no había que mirar atrás. Toda aquella basura había que dejar, había que olvidar. Incluso las cosas buenas que ellos podían pensar que estaban quedando, todo había que quedar atrás. No había que mirar atrás, había que ser constante en la palabra que Dios había mandado por parte de los ángeles. O sea, ser obediente, ir y no mirar atrás. Pero ¿qué pasó en el versículo 26? Pero la esposa de Lot miró hacia atrás y se quedó convertida en estatua de sal. La esposa de Lot y toda su familia estaban dejando muchas cosas atrás. Tenían toda una vida allá. Estaban acostumbrados ya. Habían ya conocido mucha gente, tenían vecinos. Seguramente algunos vecinos se llevaban muy bien con ellos. Pero pensamos en la esposa. Ella seguramente tenía ya una comodidad. Ella tenía sus cosas, su cocina, tal vez sus bandejas, sus adornos que no le dio tiempo meter en la maleta, ¿no? Entonces por ahí habían cosas materiales que ella estaba aferrada. Por ahí había cosas emocionales. Por ahí tenía una gran amiga que ella tal vez nunca fue tan constante en el testimonio, y esa amiga nunca aceptó a Jesús. Esa amiga se estaba quedando, pero ella tenía que seguir. Ella tenía que obedecer la palabra de ir y no mirar atrás. Pero había cosas atrás que le costaba soltar. Y creo que fue por eso que ella miró atrás. Cuando nosotros estamos aferrados a cosas de atrás, del pasado, es difícil ser constante, porque esas cosas nos estancan. Y literalmente ella quedó estancada. Ella se transformó en una estatua de sal. Dios nos está diciendo que por favor pensemos qué cosas están atrás que nos están haciendo estancar y que no nos permite avanzar. Puede ser cosas materiales, puede ser orgullo, no querer. No sé, en Brasil dice brazo a torcer, ¿no? ¿Cómo se dice acá? Igualito. Dar el brazo a torcer cuesta, ¿no? Como cuando estamos peleando, haciendo y no queremos perder. A veces estamos haciendo así con el Señor. Tal vez haya pasado en tu vida algo muy doloroso que tú ni siquiera quieres volver a pensar en eso para evitar que sufras, porque es difícil hurgar en las heridas del pasado. Pero si no hurgas en las heridas del pasado, vas hasta evitar el dolor momentáneo, pero no vas a avanzar. Vas a estar como una estatua de sal en tu caminar. Es necesario volver y hurgar esas heridas para que el Señor sane y pueda seguir avanzando. Pensemos entonces en qué área de nuestras vidas podemos estar convirtiéndonos en sal, en estatuas de sal.
A veces hay que volver atrás y pedir perdón. A veces hay que reconocer que no estaba bien. O simplemente hay que perdonar. Por más que la persona nunca reconozca lo que ha hecho contigo. Hay que perdonar. Si no perdonas, si en tu corazón hay falta de perdón, es muy triste, pero estás estancado. Y no es así en todas las áreas de la vida. Puede ser que tú seas un muy buen profesional y avance muy bien en esa área, pero en tu área familiar estás una estatua de sal. Puede que en la iglesia estés a full. Todos te ven como un super cristiano, belleza, pero en tu vida, en el mundo, en su trabajo, en su casa, estás una estatua de sal. ¿En qué área nosotros tenemos que arrepentirnos de estar aferrado? ¿Entiende? El Señor quiere que nosotros avancemos. Y lo más hermoso es que Él, como el ángel, Él sabe que es difícil, pero Él te agarra y te jala. Pero tú tienes que ser constante en eso y no desistir y seguir adelante, por más que cueste soltar cosas de atrás. Pero es como el meme ese, basta. ¿Han visto? Muy chistoso. Imaginemos ese chico ahora así, basta. O sea, basta de mirar atrás. Es imposible, no, ahora no van a concentrarse más. Acabó la espiritualidad. De verdad, no vamos a avanzar si nosotros estamos mirando atrás, mirando el dolor que me hicieron, mirando las cosas que dejé, los amigos que tenía, la casa que tenía, la plata que tenía, las relaciones que tenía. O sea, cualquier sea que sea lo que tú tenías en el pasado, si vos no es constante en su caminar con Cristo y sigue aferrado a eso, estás hecho una estatua de sal. Y el Señor no quiere eso para nosotros. Él no quiere. Él quiere que tú agarres su mano y vaya y camine, porque Él te va a mostrar otro lugar. Él te va a llevar a otro lugar, mucho mejor de lo que tú piensas que estás. ¿Ok? Y pensando en eso, quiero que pensamos ahora, que vayamos a una otra historia. Génesis 32, por favor. Vamos a recordar un poco esa historia que el Señor puso en mi corazón y creo que fue muy, muy propicio para este tema. Porque Jacob había sido, bueno, el significado del nombre Jacob es tramposo, ¿no? Engañador. Y de hecho él había sido, ¿no? Engañador y tramposo. Pero él tuvo un encuentro con el Señor. Ya ustedes van a poder leer de tarea, los que no conocen bien profunda la historia, lean los capítulos anteriores, ¿ya? O lean toda la Biblia, ¿no? Sea constante en eso. Sea constante, comience Génesis 1, 2, y vas a llegar en la historia de Jacob. Jacob había sido súper tremendo en su pasado, pero tuvo un encuentro con Dios. ¿Okay? Él tuvo un encuentro y en ese encuentro él se dio cuenta de que había un área de su vida, porque Dios le había bendecido mucho, Dios lo había prosperado, porque Dios es misericordioso. ¿Se acuerda, Dudu, conmigo? Dios es así con nosotros. Dios bendijo a Jacob, lo prosperó. Pero cuando Jacob tuvo un encuentro así muy especial con Dios, se dio cuenta que había algo que estaba estancado en su vida. Había un área de su vida que él era una estatua todavía. Y era en la relación con su hermano Esaú. Había sido dañada esa relación, porque Jacob, bueno, hizo una trampa muy fea con él, y yo voy a dejar para que ustedes lean, ¿no? Los constantes, siempre adelantes, van a leer y van a entender qué hizo Jacob con Esaú. Pero la cosa es que había mucha rabia de parte de Esaú hacia Jacob. Y Jacob tenía miedo de enfrentar esa situación. Pero en ese encuentro con Dios,
Dios fue despertando en él, porque Dios es tan lindo con nosotros que hay un tiempo para que a veces no estamos preparados para entender todas las cosas, pero hay un tiempo especial donde Él sabe que ahora sí, ahora puedes avanzar en esa área de su vida. Entonces ahora te voy a mostrar. Entonces llegó el momento de Jacob enfrentar esa situación que él estaba huyendo de cierta forma por muchos años. Entonces vamos al versículo 6, 32, 6. Dice así: cuando los mensajeros, Jacob envió mensaje a Esaú, ya mandó sus mensajeros a hablar con Esaú, como que quería, ¿no? Ahí hacer el terreno, aplanar un poquito. Entonces dice, cuando los mensajeros regresaron, le dijeron a Jacob: fuimos a hablar con su hermano Esaú, y ahora viene al encuentro de usted acompañado de 400 hombres. Imagina, ¿no? Cómo quedó como un lot. Creo que no sabía qué hacer. O sea, imagínate, él estaba con la culpa, estaba cargado de la culpa de lo que le había hecho con su hermano, de haber engañado, de haber aprovechado de su debilidad en ese momento. Entonces, él tenía miedo, estaba sumamente temeroso, porque 400 hombres, imagínate, oye, contra él, 400 contra uno, wow, o sea, creo que Jacob vio toda su vida en un segundo ahí, ¿no? Hasta aquí llegué. Entonces, a partir del versículo, vamos al versículo 21, dice así: de esta manera los regalos lo procedieron, pero Jacob se quedó esa noche en el campamento. Es que aquí dice que Jacob, él envió regalos, ¿no? Él preparó regalos para Esaú, como que él quería enfrentar la situación, entonces estaba yendo ahí despacito, mandando regalos para calmar su corazón. Pero el temor era tremendo. Entonces Jacob, él tuvo que cruzar toda su familia, ¿ya? Él cruzó, versículo 22. Aquella misma noche, Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, sus 2 esclavas, sus 11 hijos, cruzó el vado del río Jacob. Una vez que habían cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones, quedándose solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Entonces pensemos en la situación, tratamos de entrar en la historia. Jacob cruzó, ayudó a cruzar toda su familia, el río, pero él se quedó solo del otro lado. Y era necesario que se quedara solo. Seguramente Jacob quería hablar con Dios, él estaba con miedo. Y el miedo es algo que nos puede estancar mucho. El miedo de ser rechazado, el miedo de enfrentar algo nuevo, el miedo de no sé, cualquier sea su miedo, una fobia, ¿entiende? Que no te impide avanzar. El miedo literalmente nos estanca. Por ejemplo, yo me muero de miedo de chulupe. Si yo estoy llegando a mi casa y hay un montón de chulupe ahí y yo no voy a poder entrar, de verdad. Yo no sé qué voy a hacer. Dios me libre de este mal. Pero ahí voy a pedir ayuda, por supuesto, porque siempre hay una solución, ¿entiende? Siempre hay. Yo pido a alguien valiente que me mate y yo puedo pasar. Siempre hay algo que podemos hacer, pero muchas veces las personas están tan enceguecidas por el miedo y están estancadas y no hacen nada. Entonces Jacob no lo hizo así. Él dice que luchó con un ángel. Ese ángel fue Dios fue una experiencia sobrenatural, algo maravilloso que pasó Jacob, porque en su corazón ya no era como el de antes. Jacob estaba decidido a enfrentar sus temores, él estaba decidido a reconocer y pedir perdón a Esaú. Entonces ese ángel de parte de Dios luchó con él. ¿Y qué vio el ángel en él? Vamos, versículo 26. Entonces, 25. Cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y esta se deslocó mientras luchaban. Entonces el hombre le dijo: suéltame, que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió. Entonces el hombre le dijo: ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido.
Mira qué maravilloso. Ese hombre vio en Jacob constancia. Ese hombre vio en Jacob que todo su pasado ele havia dejado atrás. Ele já não queria mais viver como antes. Ele não queria mais estar estancado em essa situação. Ele estava decidido a enfrentar, seja a Esaú, seja a los 400 homens, mas ele estava decidido, com humildade, a enfrentar essa situação, onde ele estava como uma estátua de sal, mas ele estava decidido que já não mais, que basta. Ele já não queria mais isso. Ele lutou com o ángel de Deus e venceu, porque Deus viu constância em Jacob. E por la constância de Jacob, ele recebeu bendição. De hecho, lo que Jacob dijo, que estava lutando e não lo iba a soltar hasta que esse homem de Deus lo bendijera. Tenemos nosotros que en nuestro caminar cristiano luchar por las bendiciones de Dios. ¿Y cómo puedo luchar con las bendiciones de Dios? Dejando atrás todas esas cosas. No desistir. Yo pido ayuda si yo no puedo solo. Pero no podemos estar estancados en lo mismo año tras año. Porque estamos dejando de disfrutar lo que Dios tiene para ti aquí. Tenemos que dejar de ser estatuas de sal. Pensemos, por favor, em alguma área de nossa vida. E se há uma área específica que estamos como estátua de sal, agora é o momento de fazer como Jacob. Não, eu vou lutar, eu vou avançar, mas eu não salgo de aqui dessa maneira. Eu salgo com a bendição de Deus. E com a bendição de Deus, nós podemos todo. Então, leamos o encontro que tiveram no capítulo 33, versículo 3 e 4. Jacob, por su parte, se adelantó a ellos, inclinóse hasta el suelo, o sea, se adelantó para Esaú y todos los hombres. Jacob, por su parte, se adelantó a ellos, inclinándose hasta el suelo 7 veces, mientras se iba acercando a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y echándole los brazos al cuello, lo abrazó y lo besó. Entonces los dos se pusieron a llorar. ¿No da ganas de llorar cuando uno lee eso? ¿No ve? Imagínense ese encuentro. Ese encuentro que podía ser de muerte. Pero la perseverancia y la constancia de Jacob por hacer lo que era correcto, por recibir la bendición de Dios, resultó en eso. En perdón, en sanidad, en restauración. Es eso lo que Dios quiere para nosotros. No dejemos de luchar, no dejemos de intentar. Dejemos de mirar lo que no sabe qué pasó conmigo. No, estamos en un nuevo año, está recién comenzando. Son nuevas oportunidades, son nuevas expectativas, nuevos sueños. Dejemos de ser estatuas de sal. Seamos conscientes de que necesitamos que nos empuje el Señor para poder avanzar, porque nos da gana de volver atrás, ¿no? Nos da gana de pensar en el dolor que me hicieron. Y sabe, hablando de dolores, hay personas que se acostumbran a vivir con el dolor. Porque de cierta forma, como que te protege un poco. Es como que te abraza así, ay, pobre de mí. Es muy duro todo lo que me pasó. Y eso te deja ahí estancada. Estatua de sal. Cuando el Señor te quiere llevar a otro lugar, te quiere sacar de ese lugar terrible, de esa Sodoma y Gomorra. El Señor quiere que nosotros reconozcamos que no sabemos cómo hacer, pero que agarrado de su mano nosotros podemos hacer cualquier cosa. Que agarrado de la mano de Dios nosotros podemos enfrentar cualquier cosa. Enfrentar cualquier trauma, cualquier dolor. Permanecer protegiéndose y no querer enfrentar situaciones difíciles por el temor de ser rechazado, por el temor de sufrir, nos va a estancar. Tal vez estemos estancados en algunas áreas, pero hoy el Señor nos está dando una palabra maravillosa y nos está diciendo,
estoy aquí, vamos, te voy a sacar. Sé constante. Va a cansar en algún momento, porque seguramente Jacob cansó toda la noche sin dormir. Aparte del estrés emocional, él juntó el estrés físico, todo le pasó ahí. Pero él fue constante y la constancia le regaló milagro, le regaló sanidad, restauración. Y es lo que Dios quiere para nosotros, amén. El Señor quiere eso para nosotros. Es necesario tener coraje, ¿no? Y si Jacob no hubiera dejado, no hubiera reconocido que solo Dios podía hacer algo por él, él nunca iba a animarse a enfrentar a Esaú. Él tuvo que entender que era Dios, la bendición de Dios, porque no voy a poder. Y a veces nosotros estamos estancados porque hemos estado pensando que estamos avanzando, porque estamos haciendo a nuestro esfuerzo, con nuestro esfuerzo, a nuestra manera. Entonces es difícil lograr así las cosas. Es necesario entender que no, Señor, de mi manera no funcionó hasta ahora. Funcionó a medias, pero Dios no quiere que tú vivas a medias, ¿no? El Señor quiere que tú vivas en abundancia. El Señor quiere que seas completo. El Señor quiere que seas libre. Él no quiere que en un lado estés bien y en el otro estatua. El Señor quiere que avance, que sea constante. Y la constancia no significa que nunca te vas a equivocar, pero sino que la constancia implica que tú estás con Él luchando para mejorar cada día. Aunque te equivoques, te vuelves a levantar y sigues y sigues. Es como cuando fallas en un día de su dieta. No significa que perdiste todo, tranquilo, puedes mejorar. ¿Entiende? La cosa es ser constante. Ahora si me estanco y olvido y vuelvo a la masa, ahí ya vas a sufrir las consecuencias. Pero el Señor te dice, yo te ayudo, sea lo que sea que está pasando, yo te ayudo a salir de ahí. Pero sé constante en mi caminar, persevere. Amén. Oremos entonces. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la misericordia, Señor, que vemos en ti. Porque tú no desistes, Señor. Tú quieres nomás ver que nuestro corazón esté dispuesto a pelear contra todas esas cosas que nos impiden avanzar. Y Señor, esta mañana nosotros queremos pedir perdón. Por eso es importante que usted tome su tiempo ahora y piense en esa área de tu vida estancada. Si es que hay algún área que necesita recibir el toque del Espíritu Santo, si hay algún área en su vida que necesitas recibir la bendición de Dios para poder avanzar, ahora pida a Dios. Señor, en nombre de Jesús, tú conoces el corazón de cada uno aquí. Necesitamos tu ayuda, Señor, para avanzar. Necesitamos tu presencia en nuestras vidas. Necesitamos tu mano guiándonos para ser constantes en el caminar contigo, Señor. También queremos recibir sanidad, Señor, como recibió Jacob en ese encuentro tan especial. Porque mientras nosotros estamos luchando contigo para avanzar, tú estás trabajando en la otra persona. No depende de nosotros, de tu Espíritu Santo. Por eso, perdón, Señor, por las veces que no hemos confiado en ti. Porque la confianza es sinónimo de constancia también. Porque cuando confiamos en ti, nos estamos temblando o dudando de lo que va a suceder, porque es tu poder que se perfecciona en nuestra debilidad. Queremos ser confiantes, queremos ser constantes, Señor. Gracias por una nueva oportunidad, gracias por un nuevo día, donde tu misericordia ya está renovada. Gracias, Señor, y en nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.